Gracia y paz de nuestro bendito Señor y Salvador Jesús para todos ustedes. Amén. Estamos estudiando el libro de Job, y vamos, con la gracia de Dios, a revisar la contestación de Job a Elifaz, que le hace a su amigo Elifaz, en el capítulo 6 del libro de Job. Así que acompáñenme con su vista, por favor, a escuchar lo que escrito está en la santa palabra de nuestro Dios. Job, capítulo 6. Entonces respondió Job y dijo: «Oh, si pudiera pesarse mi sufrimiento y ponerse en la balanza junto con mi calamidad, porque pesarían ahora más que la arena de los mares. Por eso mis palabras han sido precipitadas, porque las flechas del Todopoderoso están clavadas en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu, y contra mí se juntan los terrores de Dios. ¿Acaso rebuzna el asno montés junto a su hierba? ¿O muge el buey junto a su forraje? ¿Se come sin sal lo insípido? ¿O hay gusto en la clara de huevo? Mi alma se niega a tocar estas cosas. Son para mí alimento repugnante. ¿Quién me diera que mi petición se cumpliera? Que Dios me concediera mi anhelo. Que Dios consintiera en aplastarme, que soltara su mano y acabara conmigo. Mas aún es mi consuelo, y me regocijo en el dolor sin tregua, que no he negado las palabras del Santo. ¿Cuál es mi fuerza para que yo espere? ¿Y cuál es mi fin para que yo resista? ¿Es mi fuerza la fuerza de las piedras, o es mi carne de bronce? ¿Es que mi ayuda no está dentro de mí y está alejado de mí todo auxilio? Para el abatido debe haber compasión de parte de su amigo. No sea que abandone el temor del Todopoderoso. Mis hermanos han obrado engañosamente como un torrente, como las corrientes de los arroyos que se desvanecen, que a causa del hielo están turbios y en los que la nieve se derrite. Cuando se quedan sin agua están silenciosos, cuando hace calor desaparecen de su lugar, serpentean las sendas de su curso, se evaporan en la nada y perecen. Las caravanas de Temán los buscaron, los viajeros de Sabá contaban con ellos. Quedaron frustrados porque habían confiado, llegaron allí y fueron confundidos. Ciertamente, así son ustedes ahora. ¿Ven algo aterrador y los espanta? ¿Acaso he dicho: denme algo de su riqueza, ofrézcanme un soborno, líbrenme de la mano del adversario, o rescátenme de la mano de los tiranos? Instrúyanme, yo callaré. Muéstrenme en qué he errado. Cuán dolorosas son las palabras sinceras, pero ¿qué prueba su argumento? ¿Piensan censurar mis palabras con las palabras del desesperado? ¿Se las lleva el viento? Aún echarían suerte sobre los huérfanos y especularían con su amigo. Y ahora traten de mirarme y vean cimiento en su cara. Desistan, por favor, que no haya injusticia. Sí, desistan. En ello está aún mi justicia. ¿Acaso hay injusticia en mi lengua? ¿No puede mi paladar discernir calamidades? Amén y amén. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu Santo Espíritu que inspiró esta palabra y que puede iluminarla a nuestro entendimiento.
Señor nuestro Dios y Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a recibir. Si estamos en el tiempo de aflicción, si estamos en el tiempo de paz, si estamos en el tiempo de gozo, ayúdanos a discernir por tu Santo Espíritu lo que hoy estás diciendo y hablando a tu iglesia. En el nombre de Jesús, gracias por haber enviado a Cristo a este mundo para salvar lo que se había perdido. Gracias, Señor, que Jesucristo en la cruz estaba cargando por nuestros pecados y pagando por nuestra salvación y por nuestra liberación. Él estaba recibiendo el castigo de nuestra paz contigo. Y te damos gracias que después de muerto en esa cruz, Él resucitó de los muertos al tercer día. Y nosotros juntamente con Él, si hemos muerto al pecado, si hemos llegado a una fe genuina y arrepentimiento, tienes la promesa, Señor, de que resucitaremos en el día final. Y mientras tanto, Señor, sabemos bien que en Cristo Jesús hemos resucitado a una nueva vida, porque Él está a tu diestra intercediendo por nosotros. Glorifícate hoy, Señor, salvando a los perdidos y fortaleciendo la fe de los santos. En el nombre de Jesús es nuestra petición. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Gracias. Hemos estado viendo cómo Job, después de la tragedia que ocurrió, no solamente a la vida de sus hijos, que murieron todos ellos, y él mismo haber perdido todas sus propiedades materiales, y ahora haber perdido la salud. Para Job, a esta tragedia simplemente se sumó otra tragedia, que fue ver llegar a sus amigos cercanos, a Elifaz, Bildad y Zofar. Y cuando escuchó de ellos, Job lo que percibió fue juicio, lo que percibió fue condenación. Y después del primer discurso de Elifaz, Job contesta, y este capítulo 6 es la primera porción de esa contestación que le dio a Elifaz. En este capítulo 6, en la respuesta que le da Job después de escuchar los argumentos de Elifaz, su amigo, nos encontramos con que Job, primeramente del versículo 1 al 7, quiere dar un razonamiento de su queja. Quiere mostrar un razonamiento de por qué se está quejando. El razonamiento de su queja. El versículo 8 al 13, Job habla del consuelo que encontraría si ya muriera. El consuelo en su muerte. El consuelo en su muerte. Del versículo 14 al 21, de lo inútil que resulta tener a sus amigos con él en esta grande aflicción que está pasando. Lo inútil de sus amigos. Y del versículo 22 al 30, su ruego en esa desesperanza, su ruego en esa desesperanza. Dice en el primer versículo, respondió Job. Obviamente Elifaz acaba de hablar a Job. Y entonces respondió Job y dijo, oh, si pudiera pesarse mi sufrimiento y ponerse en la balanza junto con mi calamidad. Si pudiera pesarse. Él hace un señalamiento. Realmente, ¿quién puede realmente calificar o descalificar a una persona por su tragedia, por el peso de la carga que lleva? Somos a veces muy ligeros
para señalar la respuesta de algunas personas ante la tragedia, ante la prueba de su fe, o inclusive ante la disciplina de parte de Dios. Y somos muy ligeros a veces. Y lo primero que hace Job, quiere razonar su queja. Quiere razonar por qué habló como habló en el capítulo 3, en el capítulo 4. Y quiere dejar muy claro que hay una justificación de cómo habló él. Y por eso dice lo primero que tiene que considerar: si alguien pudiera pesar mi sufrimiento, si pudiera ponerse en una balanza todo junto a mi calamidad, versículo 3, porque pesarían ahora, ¿qué dice aquí? Más que la arena de los mares. Pesarían ahora más que la arena de los mares. Por eso mis palabras han sido precipitadas. ¿Qué vemos en este razonamiento que hace Job? Job quiere justificar sus palabras. Sí, en un panorama nada más que vemos ahí en esta porción, en la primera porción, en los versículos del 1 al 7, quiero que nada más, antes de seguir adelante, vean esto. ¿Qué dice ahí en el versículo 2? Pesarse mi sufrimiento, poner en la balanza mi calamidad. Versículo 3. Por eso mis palabras han sido precipitadas. Versículo 4. Esas flechas del Todopoderoso están clavadas en mí. Su veneno bebe mi espíritu. Contra mí se juntan los terrores de Dios. Versículo 5. El asno, ¿acaso por su hierba rebuzna? ¿Acaso el buey junto a su comida, el forraje? Y entonces vuelve en el verso 7, mi alma se niega. Esto, mi alimento, mis amados. Si vemos y seguimos ahí los siguientes versículos, vamos a ver ahí, me. El gran problema de las tribulaciones. El gran problema de las tribulaciones en la vida es que empezamos a ver todas nuestras tragedias. Empezamos a enfocarnos en nosotros y en lo que las tragedias y los problemas que nos están ocurriendo, llámese económicos, llámese situaciones de dinámica familiar, llámese situaciones del trabajo, llámese cualquier tipo de problemática. El detalle es que empezamos a pensar en me. Y hay un problema, repito. Porque aquel que está en Cristo, aquel que ya está en Cristo, ya murió a Él. Y ahora vive en Él. Ya murió en Él y ahora vive en Él por su Espíritu. Nuestro Señor Jesús dijo en Lucas 9:23, aquel que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Mis amados, en el momento en que realmente aceptamos que somos enemigos de Dios, en el momento en que aceptamos que somos creados por Dios, pero sin embargo rebeldes contra Dios desde nacimiento, entonces es porque el Espíritu Santo realmente nos trae convicción de pecado, porque nos damos cuenta que no hemos creído en el único Dios verdadero. Hemos creído en un Dios fabricado a nuestra medida o a nuestra religiosidad. Y tenemos un gran problema. ¿Por qué? Obviamente porque un principio del reino es que Jesús nos adquirió a precio de sangre. Jesús se negó a sí mismo, no considerando el ser Dios como algo a que aferrarse, sino haciéndose semejante a los hombres y tomando forma de siervo. Se humilló, yendo hasta la muerte y muerte de cruz. Ustedes saben lo que dice Filipenses 2. Nuestro Señor Jesús no solamente es el ejemplo a seguir, sino es la única posible vida que podemos tener aquí en la tierra en tanto que seamos de Él, porque Él nos adquirió a precio de sangre. Él pagó
Él tomó nuestras culpas y nuestros pecados para pagar por ellos sin tener ningún pecado propio. Y es así solamente que hemos sido liberados de la ira venidera y del juicio de Dios. Eso es una cuestión real. Tenemos un problema con Dios sin Cristo. Tenemos un problema real. Si el Espíritu de Dios no viene a traernos la convicción de la misericordia de Dios y del amor de Dios, en esa paciencia que ha tenido para nosotros, para llevarnos a un arrepentimiento, tenemos un gran problema a la hora de morir. ¿Por qué? Porque ciertamente seguimos siendo enemigos de Dios. Ciertamente no merecemos ni un solo segundo mantenernos en vida. No merecemos nada, porque hemos totalmente vivido en contra de nuestro Creador, en rebeldía contra Él. Y Job, como buena persona bajo la calamidad y toda la situación que está pasando, empieza con el me. Y simplemente repito, nuestro Señor Jesús lo dijo: el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Nosotros vemos que nuestro Señor Jesús cargó con nuestros pecados, pero nosotros también nos es dado, por la gracia que hemos recibido, que nuestro Señor Jesús también nos lleva en medio de cualquier valle de sombra de muerte. Y ahí Él prepara mesa delante de nuestros angustiadores, porque Él es el buen pastor de las ovejas. Él es el que nos tiene en el hueco de su mano. Es Él el que nos alimenta y nos mantiene con la vida en el Espíritu, no importando todo lo que esté ocurriendo. Puede traer dolor físico, sí, puede traer dolor emocional, sí, puede traer inclusive angustia mental, cierto, pero Él prometió que Él estaría con nosotros hasta el fin. Y Job está razonando su queja. ¿Por qué fue que habló así de que maldita la noche que nací, maldito el vientre que me parió, maldito todo el mundo maldito? Ahora sí, como ya lo reprendió Elifaz, ahora le está diciendo, bueno, si se pusiera en una balanza mi sufrimiento junto con mi calamidad, versículo 3, fíjense nada más el atrevimiento que dice, pesarían ahora más, en Job 6, versículo 3, eso pesaría más que todas las arenas de los mares. ¿Qué es lo que vemos aquí? Más que todas las arenas de los mares. ¿Está mintiendo Job? Claro, no es que esté mintiendo intencionalmente, es un hombre íntegro. Pero sin embargo es un hombre íntegro totalmente que ya perdió pisada por causa de sus tragedias y sus dolores. Es válido entonces como creyentes que podamos de repente disvariar y decir cosas que no son o que inclusive son exageraciones como lo está haciendo Job aquí. Claro que sí, porque somos débiles. Somos humanos. Pero lo cierto es que cuánto vamos a durar quejándonos contra Dios y hablando de nuestros hasta que resplandezca el Señor Jesucristo puesto en una cruz con una corona de espinas y clavados sus manos a esa cruz y sus pies a esa cruz y su costado atravesado por esa lanza. Cuando veamos esa horrenda imagen del Hijo de Dios muriendo sin pecado alguno por pecadores, es entonces cuando vamos a dejar de ver nuestro sufrimiento y vamos a poder ver que el Hijo de Dios, aquel que vino a salvar lo que se había perdido, resucitó al tercer día y juntamente con Él ya tenemos una vida nueva, la vida espiritual. En tanto que no estamos muertos en nuestros delitos y pecados, en tanto que no estamos bajo esclavitud de Satanás, hemos sido totalmente consumidos por las mentiras del mundo y las pasiones carnales y todo lo de la carne brota. Pero en Cristo Jesús hemos muerto confesando nuestros pecados, porque Él ya pagó por ellos y recibiendo la misericordia y el amor que nos salvó y viviendo una nueva vida que es la vida en el Espíritu y no someternos más. No queremos más someternos a los deseos de la carne. Job dice que su calamidad y que su sufrimiento pesarían mucho más que todas las arenas de los mares y dice, por eso
mis palabras han sido precipitadas. Ahora, cuando él dice esto, cuando él razona de esa manera su queja, cuando él trata de justificar sus palabras, tiene razón y no. Tiene razón y no, ¿por qué? Tiene razón porque, como dije, somos débiles. Se vale que nuestra fe sea fluctuante, se vale que no estemos firmes, que simplemente vemos todo que nos envuelve. Pero un verdadero creyente, un hijo de Dios, el Señor le concede la gracia de ahí parar y llevarlo al trono y mostrarle, ahí está abierto el trono de la gracia, para que recibas misericordia por cuanto te expresas así y piensas nada más en ti. Pero no pienses en el Hijo de Dios. Y después de que recibas el perdón de ese pecado, de esa debilidad, entonces, ahora sí, ahí va el poder de mi gracia. Porque solo su poder se perfecciona en las áreas de nuestra debilidad. Gracias a Dios que el trono está abierto. Gracias a Dios que así como quedó el costado de nuestro Señor y Salvador Jesucristo abierto ahí en la cruz, derramando y limpiando su sangre, fue para adquirir hacia Él a un pueblo que realmente testificara de la obra de la cruz. Y eso es glorioso, obviamente. Job dice, por eso se me salieron estas palabras. Mis palabras han sido precipitadas. Versículo 4, ¿por qué? Ahora Job ya expresa lo que él puede estar viendo. Las flechas del Todopoderoso están clavadas en mí. Ahora, vean lo que dice ahora. ¿Quién es el que lo tiene así? Todopoderoso. El Todopoderoso ha lanzado flechas y están todas clavadas en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu, y contra mí se juntan los terrores de Dios. O sea, Dios me tiene aterrorizado. Dios me tiene ensartado con flechas venenosas. Mi espíritu está tomando, bebiendo esto. Obviamente, Job está equivocado. Porque realmente no es Dios el que ha hecho esto, es Satanás. Y eso lo vemos desde el primer capítulo. Es Satanás. Pero repito, cuando estamos en ese momento, estamos en situaciones, podemos inclusive ver en Dios un enemigo. Y como Job, mire nada más, mire cómo me tiene. Ahora, Job era un hombre íntegro. Job fue sometido a una prueba de su fe. Todo lo que vemos en Job fue una prueba de fe. Falló, ciertamente falló. Porque no todas las pruebas de fe vamos a pasarlas ni de panzazo con 6 de calificación. Vamos a fallar en pruebas de fe. Pero habrá pruebas de fe que pasemos con los ojos puestos en el autor y consumador de la fe. Y obviamente sufriendo lo propio y sufriendo toda la burla y sufriendo que nos digan lo que nos digan. Pero sin embargo el Señor nos va a llevar y vamos a pasar esa noche oscura que todos tendremos y hemos tenido. Mis amados, Job se pone prácticamente a señalar en Dios su enemigo. ¿Sabes una cosa? Jesucristo, ahí en la cruz, estaba siendo destrozado, no por los romanos, estaba siendo destrozado por su Padre. Su Padre puso sobre él el pecado de todos nosotros. Así lo dice Isaías 53. No fue Satanás, fue su Padre. Gracias a Dios por Jesucristo y gracias a Dios que en el consejo intratrinitario eterno, así era el plan de redención, así era el acuerdo y así iba a ser. El Hijo del Hombre iba a venir a salvar lo que se había perdido. Cuando en Getsemaní, antes de ir a la cruz, sufrió y rogó 3 veces que si pudiese pasar ese trago amargo, esa copa que venía ahí, 3 veces, como quiera dijo, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Sabía lo que iba a enfrentar, no solo los clavos y el madero y todo lo que le iban a gritar y todo lo que iban a lastimar su cuerpo, no. Pues a él en el espíritu, poner todos nuestros pecados sobre el Padre, dejándolo, abandonándolo. ¿Por qué dijo nuestro Señor Jesús en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Y Dios? Por supuesto que no.
no mintió. ¿Por qué? Porque nosotros simplemente hemos muchas veces dejado de ver la cruz por ver nuestras calamidades y nuestras tragedias. Y eso es un problema como el que estaba viviendo Job. Job, repito, estaba señalando a Dios. Y entonces dice como ejemplo en el versículo 5, en el 5, ¿acaso rebuzna el asno montés junto a su hierba? O sea, si al asno se le da de comer, ¿a poco está enojado y rebuznando? ¿O acaso muge el buey junto a su comida, junto al forraje? O sea, uno no se queja cuando tiene todo servido, cuando todo le está yendo muy bien, no se queja uno, pero ¿acaso, verdad que no pasa eso? O sea, como diciendo, denme oportunidad, quiero justificar mis palabras, denme oportunidad, quiero razonar mi queja. Continúa diciendo en el versículo 6, ¿acaso te comes lo que está insípido sin sal? O sea, a este grado, por supuesto, Job ya estaba en un extremo. ¿Acaso se come uno lo que está sin sal o insípido? ¿O acaso hay gusto en una clara de huevo? Bueno, mi amado hermano, yo diría a Job, ¿sabes qué? Cuando tienes hambre te comes lo que te ponen. Y si está insípido te lo comes. Y si es una clara de huevo es pura proteína, yo te lo diría como médico. Pero no, Job dice, no hombre, versículo 7, mi alma se niega a tocar esos tipos de alimentos. Mi alma se niega a agarrar esos alimentos. ¿Por qué están insípidos? Porque no tienen sabor. Mis amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo, cuánto sufrió. Nuestro Señor Jesucristo, cuánto rechazo tuvo. Nuestro Señor Jesucristo, cómo llegó a pagar en nuestro lugar. Y anda uno con minucias. Anda uno viendo tantos detallitos y quiere uno tener otra clase de vida. Por favor. Necesitamos ver que nuevas son sus misericordias cada mañana, porque ¿quién de nosotros no ha ofendido el nombre de Dios? Necesitas examinar tu corazón a la luz del Espíritu y de la palabra, para que puedas ver realmente si mereces estar vivo. ¿Mereces estar vivo? ¿Mereces tener comida todos los días de tu vida? ¿Mereces? Entonces, ¿por qué cuando hablamos como cristianos decimos, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué estamos diciendo? Que yo no merezco más que el juicio, que yo no merezco más que la muerte, pero mi Señor lo vivió por mí. Y es por eso que oro en el nombre de Jesús, es por eso que espero en el nombre de Jesús, es por eso que busco el trono de la gracia en el nombre de Jesús. Porque ya es el que pagó por mí, porque ya es el que me sostiene, porque ya es el que me dirige por su Santo Espíritu. Mis amados, Job no quería comerse la comida que no tuviera buen sabor. Y nuestro Señor bebió la copa de la ira hasta la muerte. La ira de Dios que merecíamos tú y yo. Y resucitó al tercer día y ascendió al trono. Y a la diestra del Padre, Él es el que intercede por nosotros. Él es el Señor, nuestro Dios. Job trató de razonar su queja. Vuelo del versículo 8 al 13. Ahora él habla del consuelo que le podría traer su muerte. Versículo 8 continúa diciendo, ¿quién me diera mi petición se cumpliera? Que Dios me concediera mi anhelo. ¿Se fijan otra vez el mi? Niégate a ti mismo, mi amado hermano. Neguémonos a nosotros mismos. Tomemos nuestra cruz realmente cada día y sigamos al Maestro. Él va delante de nosotros. Él no nos ha abandonado. Dice, que Dios me concediera mi anhelo. Versículo 9. Que Dios consintiera en aplastarme. O sea, que Dios me matara. Que me mate. ¿Se dan cuenta? Cuando uno está, repito, en esa aflicción, cuando uno está en el horno de fuego, es muy fácil que nuestras palabras salgan sin control. Es muy fácil perder el dominio propio del Espíritu. Es muy fácil perder la paciencia del Espíritu. Es muy fácil perder el gozo del Espíritu. Es muy fácil perder la fe del Espíritu. Pero si somos del Señor, si realmente somos del Señor, el Espíritu Santo nos va a traer
Una vez más, convicción de que estamos en pecado y nos va a traer arrepentimiento, porque así es, nada nos puede apartar de Él. Si Dios consintiera en aplastarme, que soltara su mano y acabara conmigo, dice el versículo 9, Job 6:9. Más aún, versículo 10, más aún, es mi consuelo y me regocijo en el dolor sin tregua, que no he negado las palabras del Santo. O sea, lo único que me consuela, dice en el versículo 10, Job, lo que me trae consuelo y me regocijo en el dolor sin tregua. En medio del dolor, ¿en qué se regocija? ¿En qué se regocija Job? ¿En qué? Escuchemos bien, en esto se regocija, que Él no ha negado las palabras del Santo. ¿Qué oímos aquí? ¿Qué oímos ahí? ¿Qué escuchamos en Job? Una autojusticia. Yo no he negado las palabras del Santo. Yo he vivido en integridad. Yo he hecho lo que Dios manda. Mis amados, tenemos que tener cuidado el porque entonces terminamos en nuestra autojusticia. Pero tú y yo, que somos hermanos en Cristo, realmente, si somos hijos de Dios, tú y yo no dependemos de nuestra justicia, sino de la justicia del Santo. Porque el justo murió por los injustos. Si nosotros como creyentes verdaderos no vivimos en la justicia de Cristo, estamos pero bien perdidos todavía. Porque solamente en Él, por Él y para Él es que somos todos nosotros y vivimos y nos movemos y somos. Ciertamente el Espíritu Santo nos da testimonio de esto y es el que nos mantiene en medio de cualquier situación. Cuidado. No tenemos que presumir que buscamos realmente con todo nuestro corazón cumplir la ley. Que busquemos realmente no ofender a Dios. O sea, realmente en un sentido de escrutinio. Dígame una cosa. Cuando Él se consuela y se regocija en que no ha negado, versículo 10, que no ha negado las palabras del Santo, pues diciendo que Dios lo mate ya, en realidad es esperar al Señor al día en que nos corresponde, obviamente, salir de este mundo. Si realmente Él, repito, Él puede pensar que es Dios el que lo está destrozando, en lugar de ver que hay un enemigo y un adversario de su alma que es Satanás, y entonces correr a buscar refugio en Cristo. Repito, cuidemos nuestra autojusticia. ¿Por qué? Porque este hombre está buscando el consuelo de toda su tribulación en una sola cosa, en que Dios lo mate. Amado hermano, hermana, ¿qué es lo que dice Romanos 6? Romanos 6, Pablo nos dice, si hemos muerto juntamente con Cristo, también viviremos con Él y en Él. O sea, Dios no nos mata. Dios nos llama a arrepentimiento, nos convence de pecado, justicia y juicio. Y nosotros somos quebrantados, deshechos, por ser tan rebeldes y necios y aceptando que hemos sido enemigos de Dios. Eso es la primera señal del amor de Dios derramado en nuestros corazones. Poder ver que Cristo pagó por nosotros y que en Cristo no tenemos ya mayor juicio ni la ira de Dios venidera. Y que en Cristo hemos sido salvados. Eso es la señal, repito, de la plenitud del amor de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Y eso solamente lo podemos ver por el Evangelio de Cristo, las buenas nuevas de salvación. Las buenas nuevas son ¿para quién? Para los que están condenados, bajo los que están perdidos, los que están totalmente cegados. Y solo es ahí cuando vemos más Él, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es algo nuestro, pues es un don de Dios. No es por buenas obras para que nadie se gloríe. Como dice
Efesios 2, versículo 8 y 9. Mis amados, Él está queriendo consolarse en su muerte física. Tú y yo, el único consuelo que tenemos, que ya esa muerte física la vivió nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque estábamos muertos espiritualmente y nos dio una nueva vida en Él. Porque Él resucitó al tercer día y nosotros juntamente con Él a una nueva vida. Y es esa vida que se llama cristianismo. No tiene nada que ver con una práctica religiosa repetitiva, de puro por afuera y puras apariencias, sino es algo que nace desde el fondo de un corazón quebrantado y contrito ante la grandeza de la misericordia y el amor de Dios. Job continúa diciendo en el versículo 11, ¿cuál es mi fuerza para que yo espere? O sea, ¿cómo es posible con todas estas tragedias que me están pasando? ¿De dónde voy a encontrar fuerza? ¿Cuál es mi fuerza? Dice el versículo 11, para que yo espere. ¿Y cuál es mi fin para que yo resista? Versículo 12, ¿acaso es mi fuerza la fuerza de las piedras? ¿O acaso, y estoy agregando el acaso, obviamente, ustedes saben que no está en la Biblia, ¿es mi carne de bronce? Pero estoy haciéndolo para que simplemente resaltar lo que está diciendo. O sea, ¿acaso Dios acaso pueden ustedes ver que yo sea una piedra o que sea como un metal, como para aguantar todo lo que estoy aguantando? Mis amados, Job simplemente estaba diciendo, mi único consuelo puede ser la muerte. No aguanto más, ya, no aguanto más. Eso es exactamente lo que dice el pecador. El pecador, cuando puede ver la roca caer sobre él, ¡ah!, desmenuzado totalmente. Cuando Cristo cae y nos deslumbra con su amor y con su sangre derramada por nosotros, nos desbarata, quebranta la dureza de nuestro corazón de piedra y nos da un corazón de carne para poder ver y creer. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, por el Evangelio de Jesucristo. El consuelo de Job es en su muerte física. Nuestro consuelo como hijos de Dios es que diariamente tenemos que ir a la cruz y morir a nuestros deseos terrenales, a nuestras pasiones carnales y obviamente a las mentiras del mundo. Diariamente hacer morir lo terrenal en nosotros, si es que tenemos el Espíritu del Santo Hijo de Dios que nos salvó. Job, el razonamiento de su queja, el consuelo de su muerte al solicitarla. Ahora vemos del versículo 14 en adelante lo inútil que resultan ser los amigos, o los que se dicen amigos. Dice en el versículo 14, para el abatido debe haber compasión de parte de su amigo. No sea que abandone el temor del Todopoderoso. Vean esta argumentación que hace Job. Aquel que está aplastado, abatido, triste, o como en el caso de Job, deshecho físicamente, moralmente deshecho por todo lo que le ha sucedido en su vida. O sea, ese que está totalmente ya hasta el fondo del suelo, debería de haber compasión de parte de su amigo. No sea que abandone el temor del Todopoderoso. ¿Qué vemos en este argumento? Lo que estamos viendo es que Job dice, si pierdo mi fe, es tu culpa. Si pierdo mi fe, es porque no fuiste amigo. Eso es lo que está diciendo en forma encubierta. O sea, tú como amigo tienes que ayudarme a mantener mi fe, mis amados. ¿Qué es lo que dice Juan 15? Juan capítulo 15 lo dice de otra manera, nuestro Señor Jesucristo. En el Juan capítulo 15 dice el Señor, en el versículo 14, Juan 15, 14 nos dice Jesús, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ustedes son mis amigos si hacen
lo que yo les mando. O sea, ahora tú y yo sabemos que es totalmente imposible para el hombre obedecer a Dios, a menos que nos haya sido dado la gracia del arrepentimiento y la fe genuina en Cristo. Si estamos realmente convertidos al Señor, si hemos sido sellados por un espíritu que vivifica, es entonces sí que diariamente podemos obedecerlo, podemos buscar obedecer cada uno de los mandamientos de la ley y por la gracia de Dios, obviamente, obedecerlo. Porque ahora ya estamos no con un poder nuestro, sino por el poder de la resurrección que se mostró en Cristo levantándolo de los muertos. Es el mismo poder que opera en ti y en mí por la gracia que nos ha sido dada. Mis amados hermanos, Jesús dice esto claramente. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les he mandado, lo que les mando. Versículo 15, vean ahí mismo. Juan 15:15. Yo no les llamo siervos, porque el siervo no hace lo que su señor, pero les he llamado amigos. ¿Por qué? Porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre, mis amados. Nuestro Señor Jesús nos reveló la gloria del Padre. Nuestro Señor Jesús, a través de su Espíritu Santo, nos está guiando a toda verdad. Cuando abrimos la palabra y el resplandor de su gracia viene y nos fortalece. Versículo 15, les he dado a conocer todo lo que he oído del Padre. Versículo 16, ustedes no me escogieron a mí. ¿Acaso tú escogiste a creer en Dios por medio de Jesús y el Espíritu Santo? Por supuesto que no. Ahí lo dice Jesús, ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto. Versículo 16, estamos Juan 15:16, para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se los conceda. Se los conceda todo lo que pidan en mi nombre, se los conceda. ¿Qué vamos a pedir al Padre en el nombre de Jesús? Solo que se haga su voluntad y que no se haga la nuestra. En todas las cosas vamos a terminar nuestra oración diciéndole, mira, yo quiero ese trabajo, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Yo quiero esto que ocurra, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Nuestro Señor Jesús, en el grado extremo, cuando iba a la muerte de cruz, fue lo que dijo, ¿no? 3 veces. Porque hemos de ser diferentes nosotros y tenemos al Maestro enseñándonos las lecciones espirituales. Mis amados hermanos, Job podía ver que sus amigos no funcionaban. De hecho, volvemos a nuestro texto en Job capítulo 6. Dice, para el abatido, para el que está deshecho, debe haber compasión de parte de su amigo. No sea que abandone el temor del Todopoderoso. ¿Se dan cuenta? Está poniendo la carga en su amigo acerca de abandono de su fe, dejar de creer en Dios, dejar de seguir. Es obviamente, vamos a darle el beneficio del peso de todo el golpe, de la tragedia que estaba viviendo. Versículo 15. Mis hermanos han obrado engañando de los arroyos que se desvanecen. Ahora ya abiertamente ataca a sus amigos. ¿Por qué? O sea, ellos han obrado engañosamente como un torrente, como las corrientes de arroyos que se desvanecen, que se desperdician, arroyos. Versículo 16, ahora pone el ejemplo de esos arroyos que a causa del hielo están turbios y en los que la nieve se derrite, cuando se quedan sin agua, versículo 17, están silenciosos. Cuando hace calor, desaparecen de su lugar. El calor, el sol, en la sequía, obviamente seca hasta los arroyos, los seca, los evapora. ¿Qué es lo que está diciendo? Exactamente lo que él esperaba recibir en esa sed, en ese cansancio y agotamiento de las pruebas que está sufriendo.
Cuando va el maratonista en un maratón de 40, 42 kilómetros o de 15 o de 20, ¿qué es lo que vemos a los lados del camino? Aquellos que les dan una botella de agua para que tome algo, se hidrate algo, una botella de electrolitos y que se hidrate en el camino para que siga la carrera. No importa cuán deshecho se pueda sentir el atleta, pero él sabe que tenía que llegar a la meta. Él sabe que ese es el mandato del Señor, el que persevere hasta el final será salvo. Y sabemos bien que no somos de los que volvemos atrás, sino los que perseveramos en su gracia por el Espíritu Santo y porque la palabra de Dios nos ha mandado el camino por donde hemos de andar, ese camino angosto. Y obviamente vamos adelante con la gracia de Dios, en el poder de su Espíritu. Mis amados hermanos, ahí está la meta. Nosotros bien sabemos que el Señor nos llevará hasta el final, porque el que empezó en ti y en mí la buena obra, como dice Filipenses 1:6, Él se compromete a perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. Repito, y es Él, y es por Él, y es que estamos en Él, y es donde podemos seguir, repito, mirando, ahí está la meta, y podemos querer ya dejar la carrera, podemos estar abatidos totalmente, pero no dependemos de los amigos, no dependemos de todos los hermanos en la fe, porque no es la iglesia la que lleva adelante los miembros del cuerpo, no somos los que llevamos adelante a los creyentes al final. Ciertamente somos miembros los unos de los otros, ciertamente la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza, pero la vida del cuerpo viene desde la cabeza, porque desde ahí viene la ordenanza en un cuerpo físico. El cerebro es el que ordena el corazón latir, el cerebro es el que ordena esta mano moverse, el cerebro es el que ordena estos ojos poder recibir la imagen impresa en las páginas y poder transmitirlo al cerebro y que pueda salir por la boca. Todo ese proceso lo hace el cerebro porque está en la cabeza y Cristo Jesús es la cabeza y nosotros somos miembros. Y ciertamente como miembros del cuerpo de Cristo, hay miembros demasiado perezosos que prefieren estar dormidos, como paralizados. Pero el Señor tiene las maneras de sanar al cuerpo de Cristo y siempre lo va a hacer por la palabra y su Espíritu. Mis amados, aquí Job se está quejando de los amigos. Dice, como arroyos se quedan sin agua. Versículo 18, en Job 6:18. Se serpentean las sendas de su curso, se evaporan de la nada y perecen. Ahora pone un ejemplo de caravanas que iban en el desierto buscando esas aguas. Las caravanas de Temán los buscaron esos arroyos para poder ser saciados en su sed. Los viajeros de Sabá contaban con esos arroyos. Pero ¿qué pasa? Esos arroyos estaban secos por el fuego del sol y del calor que lo consumió y lo evaporó. Quedaron frustrados, dice el 20. Quedaron frustrados porque habían confiado, llegaron y fueron confundidos. Ok, Job está haciendo una imagen de una caravana que llega a los arroyos en los que esperaba calmar su sed, saciar su cansancio, su agua que necesitaba, y no encuentra nada. Por eso dice, quedaron frustrados. ¿Por qué? Porque habían confiado. Obviamente acaba de hablar cómo le pasó a él. Mis amigos simplemente no me dieron lo que yo necesitaba. Sin embargo, yo esperaba en ellos. Mis amados hermanos, ¿qué pasó con Judas? Judas, uno de los 12 discípulos, estuvo caminando con el maestro, pero sin embargo, ¿quién fue el que lo mandó a la cruz? ¿Quién fue el que lo vendió? ¿Acaso no fue su amigo, entre comillas, o su discípulo, o su seguidor? Pero en realidad, Judas estaba sirviendo al diablo. Judas no estaba sirviendo al maestro. Judas se suicidó porque ni siquiera buscó el arrepentimiento y la fe en la cruz. Él fue a un árbol y se colgó. Mis amados, necesitamos estar conscientes que el único amigo que tenemos se llama Cristo. Y que gracias a Dios que podemos tener hermanos en la fe, los cuales podemos apoyarnos, pero no podemos nosotros poner el peso
de la culpa cuando las cosas no están saliendo bien. No podemos estar señalando porque nos convertimos en jueces cuando hay uno solo y está en su trono. No podemos juzgarnos unos a otros. Tengamos misericordia unos por otros y realmente oremos unos por otros. Si no podemos hacer nada más que orar, la oración del justo puede mucho, dice la palabra de Dios. Entonces, lo menos que podemos hacer es amarnos orando unos por otros. Que el Señor nos sostenga, que el Señor nos conceda en su misericordia ser librados de esta aflicción. Y que el Señor nos lleve, obviamente, hasta el final en su perfecto propósito. Dice aquí, en el versículo 21, esa sección donde Él se queja de los amigos que son realmente inútiles, tanto Elifaz, Bildad y Zofar, pues dice el versículo 21, ciertamente así son ustedes ahora. Igual que los arroyos que acabo de mencionar, que no traen agua, nomás está la imagen, pero no sirven para nada. Ciertamente así son ustedes ahora. Ven algo aterrador y se espantan. O sea, me vieron en las mejores condiciones. Cuando era un hombre íntegro que ayudaba a los pobres, daba consejo a los abatidos, consolaba. Pero ahora me ven en esta miserable condición, paupérrima, totalmente deshecho ahí, y se espantan. O sea, es lo que está diciendo, y se vuelven inútiles, ya no pueden ayudarme. Cuidado con esto, mis amados. Siempre gracias a Dios por los hermanos en la fe y gracias a Dios por los amigos. Sí, ciertamente gracias a Dios por ello. En el versículo 22 al 30, después de haber hecho su razonamiento sobre su queja, después de haber declarado, confesado que él prefería encontrar consuelo en su muerte, y eso es lo que anhelaba de parte de Dios, y luego también de señalar lo inútil que resultan ser sus amigos, ahora vemos el ruego de Job en esa desesperanza, el ruego de Job en esa desesperanza. El versículo 22 dice Job, ¿acaso he dicho, denme algo? O sea, ¿acaso les he pedido algo? O de su riqueza, ofrézcanme un soborno. O líbrenme de la mano del adversario. O rescátenme de la mano de los tiranos. O sea, ¿acaso les he pedido algo en particular? ¿Les he pedido que me libren? Versículo 24. Ok, está bien. Hace un momento. Si Job en este capítulo dijo algo sabio, es eso que vamos a leer. Porque esa es una postura en donde puede ser que me haya equivocado y que necesite rectificar mi camino. Puede ser que hasta el día de hoy haya vivido creyendo que creo en Dios, pero en realidad ya me di cuenta que no creo. Puede ser que he creído que yo merezco todo, pero en realidad no merezco nada, porque puedo ver ahora en Jesucristo, el Hijo de Dios, que realmente tengo el favor de Dios, porque ya me quitó el peso de la ira. Instrúyanme, dice Job, versículo 24, Job 6, 24, instrúyanme, yo callaré. Instrúyanme, yo callaré. Muéstrenme en qué he errado. Mis amados, eso es bueno. Todos nosotros no hemos llegado a conocer verdaderamente toda la grandeza del conocimiento de Dios. Y por tanto, tampoco hemos visto la gracia de Jesucristo en su máximo obrar en nosotros. Por tanto, necesitamos ser instruidos. Por tanto, necesitamos también venir en arrepentimiento y fe y ser corregidos en aquellas áreas en donde hemos equivocado el camino. Es de humanos errar, es de humanos equivocarse. Y somos humanos todavía, estamos en este cuerpo de muerte. Y es lo mejor, y es lo más claro, y es lo más sabio que puede decir aquí Job. Instrúyanme, yo callaré, muéstrenme en qué he errado. Ahora, obviamente sí, si lo estás diciendo de corazón, vas a poder recibir realmente de parte de Dios la sabiduría a través de un hermano o hermana en la fe. Pero si solamente te sale de aquí para afuera, no vas a recibir nada porque tu corazón está duro como de piedra.
Y eso es de mucho peligro. Versículo 25, continúa Job. Cuán dolorosas son las palabras sinceras. Cuán dolorosas son las palabras sinceras. Pero, a ver, ¿qué prueba su argumento? O sea, por un lado le dice, instrúyanme, yo escucho, me voy a quedar callado. Pero después dice, a ver, todo lo que han argumentado, ¿qué prueba? A ver, ¿qué prueba? Oh, esa carne que tenemos, ¿verdad? ¿Qué prueba su argumento? ¿Qué es lo que vemos en Isaías 53 acerca de nuestro Señor Jesucristo? Como cordero fue llevado al matadero, como oveja no abrió él su boca, como los trasquiladores él permaneció mudo y no abrió él su boca. Jesucristo no se defendió, Jesucristo no argumentó, Jesucristo simplemente obedeció y recibió el castigo de nuestra paz con Dios. Y recibió la resurrección al tercer día, la ascensión al trono de la gracia, y ahí reina nuestro Señor y Dios. Y Él está intercediendo por nosotros. Y Él sabe bien que tiene un fruto de la aflicción de su alma. Y somos nosotros. Somos aquellos que nos trajo de muerte espiritual a vida espiritual. Y eso no lo hace nadie. Nadie lo puede hacer sino el Todopoderoso. Y es el que nos trae realmente esa convicción de pecado, justicia y juicio. Y es ahí donde queremos estar, bajo esa luz brillante que rompe con nuestras tinieblas. Dice Job, en Job 6, versículo 26. ¿Piensan censurar mis palabras? Cuando las palabras del desesperado se las lleva el viento. O sea, ¿acaso van a tirar a la basura y pararlas y descalificar todo lo que estoy hablando? Porque al final de cuentas ustedes saben que las palabras del desesperado se las lleva el viento. ¿Acaso van a censurar? Versículo 27. Aún echarían suerte sobre los huérfanos y especularían con su amigo. Job, por un lado, quiere ser instruido, por otro lado, lucha con su carne. Y está ahí en una estira y afloja con él mismo. Versículo 28. Y ahora traten de mirarme y vean cimiento en su cara. O sea, mire, vean mi condición. ¿Qué condición estaba Job? Ya se había rasgado toda la piel con ese palo con el que se rascaba. Estaba todo ensangrentado, estaba hecho una llaga desde los pies hasta la cabeza, así dice la Escritura. Y él dice, más que oírme, vean la condición. Miren, mis amados hermanos, la verdad es que nuestra condición es eso, es una llaga podrida. Nuestra condición humana es miserable. Totalmente esa depravación que ha causado el pecado desde que Adán y Eva entregaron el reino a Satanás. El hombre se fue degradando cada vez más y todos nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. Y si viéramos realmente a la luz de la gloria de Dios nuestro interior, nos espantaríamos todos porque estamos como esa llaga. Pero hemos sido revestidos de la justicia de Cristo, por cuanto Él quedó hecho una llaga en la cruz para que nosotros fuéramos vestidos de su perfecta justicia en Cristo para con Dios. Y eso lo decidió Dios, no lo decidimos nosotros. Y juntamente con Cristo hemos resucitado a una nueva vida y tenemos la promesa de que pasaremos a ser transformados en un cuerpo de gloria eterno. ¡Qué gran esperanza! ¡Qué gran promesa! Nada en este mundo vale, ni tantito así, eso, nada de lo material. Job, traten de mirarme, Job 6:28. Vean si miento en su cara, versículo 29. Desistan, por favor, que no haya injusticia. O sea, ya párenle, deténganse.
No sean injustos. ¿No están viendo en qué condición estoy? Ya, por favor, desistan, por favor, deténganse, que no haya injusticia. Sí, desistan. Y si ustedes desisten, en ello yo voy a encontrar mi justicia, porque me hicieron caso. En ello yo voy a encontrar mi justicia. ¿Se dan cuenta otra vez? Segunda vez que vemos que mi justicia. ¿Acaso has dicho tú, es que no es justo? ¿Quién eres tú para decir que es justo y que no es justo? Porque el justo murió por los injustos para justificarnos delante de Dios. Mis amados, ninguno de los hijos de Dios e hijas de Dios va a hablar de su justicia. Ninguno va a tratar de justificar nada, porque justificados ya por medio de la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero es por medio de la fe en la obra, en la vida perfecta de Jesús, en la muerte sustitutiva, propiciatoria, que aplacó, que apaciguó la ira venidera, y en esta resurrección y ascensión al trono para llevarnos en él, porque ya estamos sentados en lugares celestiales en Cristo. Versículo 30, Job continúa y termina esa sección diciendo, ¿acaso hay injusticia en lo que hablo, en mi lengua? ¿Acaso hay injusticia en mi lengua? ¿No puede mi paladar discernir calamidades? Job es como tú y como yo, amado hermano. Es de carne y hueso, ciertamente, como lo somos nosotros, pero el verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mis amados, por gracia hemos podido recibir el perdón de nuestros pecados bajo la obra, la muerte y la resurrección de Cristo. Por fe nos hemos aferrado y hemos totalmente confiado, por eso es con fe. Hemos visto que día con día podemos ver nuevas sus misericordias cada mañana, y todo en base a la misma redención que nos dio en el día que conocimos su gloria. Y obviamente por la palabra de Dios podemos ser sostenidos y alimentados para seguir adelante en este maratón, en lo que llegamos a la meta, a los brazos de nuestro bendito Salvador. Porque esa es la meta, llegar a sus brazos en la ciudad celestial. Estamos de paso en este mundo de aflicción y ciertamente en un cuerpo de muerte, pero estamos vivos en el Espíritu, ¿sí? Así que nosotros aprendamos a vivir. Job, al final de los 42 capítulos vamos a ver cómo lo aprende. Pero ciertamente no estamos para nada en las condiciones de Job. Lo cierto es que todas las aflicciones que podamos tener en este mundo nos van a santificar más. ¿Por qué? Porque nos van a hacer llegar a la cruz y a encontrar oportuno socorro en el trono de la gracia. Así que, amados hermanos, Job razonó su queja. Job se consolaba en su muerte. Job veía lo inútil de la amistad. Y Job rogaba en esa desesperanza que ya se callaran y no hablaran más. Queremos nosotros que Dios siga hablando. Queremos nosotros recibir la palabra de Dios, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque su palabra es vida y es espíritu. Vamos a orar y que el Señor salve a su pueblo. Bendito Padre, Señor nuestro, te damos gracias por nuestra salvación. Te damos gracias porque, Señor, nuestro amigo es nuestro Salvador bendito Jesucristo. Te damos gracias porque, Señor, nosotros no podemos quejarnos, Señor. Has hecho demasiado con tu gracia y tu poder. Y nuestro consuelo se llama Jesucristo. Y tú enviaste un segundo consolador a nuestros corazones, que es tu Espíritu Santo, que nos dirige a toda verdad. Gracias te damos, Señor, que no tenemos una desesperanza, sino tenemos una firme esperanza en el día final, en nuestro bendito Señor y Salvador. Te rogamos, Señor, que otros que aún no la tienen, los traigas con lazos de amor, los lleves a la obra de la cruz y los limpies y purifiques
por la sangre que hasta el día de hoy no ha perdido poder para arrepentimiento y fe. En el nombre de Jesús te pedimos, salva a tu pueblo. Fortalece a los santos que están pasados por aflicciones como Job. Te lo suplico, Señor, en el nombre de Jesús, fortalece gracia sobre gracia para todos ellos, en Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Alabemos al Señor, mis amados hermanos.